pero que nos da para hablar de cómo nos relacionamos cuando hay alguien que tiene más poder que otro, ¿no es cierto? Protocolos establecidos, el ser humano tiende a abusar de su poder en distintas circunstancias más allá de lo sexual. Les dejo esto de Nicolás López como solamente un titular de entrada. La verdad es que no me interesa hablar de eso con ustedes. Me interesa tocar temas mucho más profundos para escarbar, ¿no es cierto?, en lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿no?, en los seres humanos, ¿no? Porque acá evidentemente había una relación de poder que él tenía con todas estas personas, ¿no? Los seres humanos somos así. ¿Qué dice la historia? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Está descrito en la psicología? Mira, sí, de hecho unas cosas bien interesantes de que podemos inicialmente hablar del sexo con el poder, por ejemplo, es de que una persona cuando tiene poder se siente más atractiva sexualmente y en general hacia los otros de lo que realmente es. Mira. Sí, por eso muchas conductas, por ejemplo la de Harvey Weinstein, que no son, obviamente son espantosas, pero dentro de la mente de él, que tiene varias características bien particulares, una de las cosas es de que la persona transgrede límites en parte porque siente que realmente las respuestas de los otros son mucho más provocadoras hacia su persona, como si realmente las personas que está acosando realmente quisieran tener algo con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro con poder tiene esta dinámica de sentirse mucho más deseable de lo que realmente se es. Y en parte eso explica por qué las personas transgreden tantos límites de una manera tan torpe muchas veces, extremadamente torpe. Ahora, el segundo tema, que también es interesante, de ahí podemos salir de lo sexual, pero que ustedes han visto de que hay muchos más psicópatas hombres sexuales que psicópatas mujeres sexuales, claro, o asesinos en serie. De hecho, por ejemplo, hay un caso muy clásico que era Andrei Chikatilo. Chikatilo tenía un problema él en su tema sexual, pero aprendió de que cuando asesinaba a gente él se podía excitar. En un coito normal él no podía. Un asesino en serie tremendo en la zona de la Unión Soviética, lo que creo que ahora era Ucrania actualmente. Bueno, el asunto es que han descubierto años después de que los núcleos de la agresión y los núcleos de la sexualidad en el hombre están juntos. Eso también explica de que en general muchos hombres tienen fantasías sádicas de pegar, de orinar y cosas por el estilo a su pareja. Y eso es porque, lamentablemente, por nuestra configuración en los machos humanos y los machos rata, también en varias otras especies, están estos núcleos interconectados. Y en algunos casos tan interconectados como que podemos tener un asesino que tenga una connotación sexual su asesinato. También tenemos el caso de Ted Bundy, ¿se acuerdan? Un tipo que después Zac Efron en Netflix sacó una serie de él, digamos. Entonces tenemos algo del sexo y el poder. Ahora, en general el poder nos hace personas menos empáticas, sí. Lo que se ha visto es de que cuando tú tienes poder, tu amígdala en algunos casos se desconecta. Por eso tú puedes apretar el botón nuclear en el caso de un mandatario. Por eso tú puedes mandar a miles a morir. Porque cuando tú estás con poder, tú te desconectas emocionalmente del otro. Esta desconexión emocional, esta no empatía, es clásica del fenómeno de mandar. También objetivizar al otro. Cuando una persona tiene poder, siente que los otros son más objetos. Eso se conoce en psicología como maquiavelismo. Me llamó mucho la atención y busqué, y era en el fondo un detalle histórico. Había una serie que se llamaba Spartacus. Sí. Spartacus, ¿no? Sí. ¿No es cierto? La serie, ¿no? Que era bien fuerte, ¿no? Terrible. Y había una escena que se repitió varias veces, ¿no es cierto?, donde los gladiadores, ¿no es cierto?, se metían en una piscina, en una mini piscina, en una piscina pequeñita, con las esposas de los dueños de esta academia, digamos, que eran los potestados, las personas con poder, digamos, todo. Pero estos gladiadores empezaban a hacer el amor a las esposas de ellos como un servicio, para que cuando ellos llegaran a esta piscina todo poder tener el acto sexual. Entonces había como
yo he visto la película, la serie y todo, y busqué por ahí si será verdad, será un guión, todo, y efectivamente ocurría en la época. Entonces, me cuadra con lo que usted dice, se pierde un poco el sentido, hay una desconexión de... Sí, bueno, de hecho, una vez al año, las mujeres de estos patricios Claro. podían tener sexo libre con los esclavos, como en este caso los gladiadores, y eso de alguna manera bajaba un poco las tensiones, porque muchas veces estos matrimonios eran por conveniencia o por necesidad. Entonces podían tener esta bacanal, esta celebración, y se podía, digamos, tener algo que se hubiese deseado, pero que no estaba asociado con el vínculo marital. Bueno, tiene que ver con otro tema, pero también un poco los carnavales tienen que ver con eso, con que las personas se den permiso a hacer cosas que tienen que ver con su naturaleza instintiva y que las represiones sociales le impiden. Y eso genera más tensión. La mayoría de las culturas tienen estas liberaciones de olla de presión a través de estos festines O sea, que estos se descontrolan. carnavales, estas Estos fiestas, carnavales. Sí, como claro. para bajar presión social. Exactamente. Mira Claro. qué Sí. impresionante, ¿no? Sí, claro. De hecho un pequeño anécdota, cuando Sócrates fue condenado a muerte, que tenía que vivir cicuta, coincidió con uno de estos carnavales que se celebraban en Grecia y se postergó su muerte simplemente porque era un periodo que se respetaba. Y en ese periodo, digamos, se postergó en el caso de Sócrates, y que tiene que ver con lo que estaba hablando Se Sergio. terminara la fiesta. Después que se terminaba la fiesta. La fiesta es la fiesta. Y la fiesta es la fiesta de la libertad, de la liberación, donde, comillas, todo lo que estaba reglamentado, regido por leyes, normas, ética, costumbres, lo que fuese, en un periodo más breve, en algunos más largos, estaba todo permitido. Y entonces eso tiene que ver un poco con eso que Sergio denomina muy bien la olla a presión, digamos, como nos dejamos cierto espacio de libertad. Pero quiero hacer un comentario ampliándolo un poco, porque el caso de Nicolás López tiene que ver con la sexualidad y que es un tipo de abuso. Y entonces, simplemente antes de entrar al set, estaba reflexionando. Fíjate que me da la impresión que nosotros en nuestro código ético o de palabras fuertes, nosotros hablamos de la libertad, hablamos de la democracia, hablamos de la justicia. Y si tú observas en la escala de palabras fuertes, la palabra abuso no aparece como una palabra que le demos tanta importancia. O sea, no digo que no la tenga, con el tiempo le hemos ido dando. Y si tú reflexionas, o por lo menos como yo reflexiono, si algo cometemos transversalmente los seres humanos en una u otra área, no solamente en el abuso de la sexualidad, en el abuso del alcohol, en el abuso de la confianza, en el abuso de creer que yo tengo más derechos que el otro, en el abuso en general, es una cosa transversal. Que estamos, comillas, lo damos como por sentado que dentro de nuestras conductas abusar consciente o inconscientemente, legal o ilegalmente, el abuso. Y si tú haces un análisis de la historia es la historia de los abusos que son, en muchos casos, como lo que estaba mencionando, horrores porque son ya excesos de abuso, ya no de uso. ¿Les ha tocado lidiar con gente que es del mundo sadomasoquista? ¿No? No. No hemos tenido el Ya. privilegio. Es muy interesante el mundo sadomasoquista porque es un juego de roles. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te comentan estas personas? Te comentan que estas prácticas de BDSM, algunos, por ejemplo, toman el rol de ser sometidos y otros que someten. Y he tratado de indagar un poco. Y bueno, cuénteme un poco. ¿Quiénes son las personas que toman el rol de ser sometedores? ¿Quiénes crees tú que son los que más juegan al rol de ser sometedores en el mundo sadomasoquista respecto a lo que son en el mundo real? No. Normalmente las personas que tienen gerencia y cargos altos quieren ser sometidos por alguien. Y normalmente las personas que tienen los cargos más humildes son los que someten. Muchas veces. Inversión de roles. El que tiene mucho poder quiere sentir la sensación en ese contexto de ser sometido por alguien. Y la persona que no tiene experiencia de someter a alguien disfruta sometiendo a alguien en ese contexto. ¿Por qué ellos no reclaman? ¿Por qué no es abuso ahí? Porque hay límite. Es un juego de roles. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Que en la sociedad se generan intercambios, quid pro quo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de este señor o en muchos otros casos? Hay una dinámica de intercambio. Tú vas a tener algo conmigo y a cambio yo te voy a dar tal favor, tal puesto de trabajo. Te voy a permitir entrar en tal casting. Pero es como determinamos los límites entre nosotros. Porque, insisto, en el caso del BDSM no se están considerando abusados porque hay un límite dentro de un juego de roles. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos, aparte de que no detectamos los psicópatas y de que no detectamos nuestra propia naturaleza, quiero ir también al tema de los catolicismos, es de que muchas veces los roles sociales son muy rígidos. La persona que tiene que ser sometida siempre es sometida y la persona que domina siempre domina. Y en esta falta de flexibilidad de los roles, la persona pierde conciencia de lo que realmente es. Y eso nos lleva al tema de la iglesia. Lo que un ser humano de poder tiene que trabajar, y especialmente si es hombre, por el tema que hablamos de que la sexualidad y la violencia de los hombres están más conectadas cerebralmente, es el tema del trabajo con la sombra. ¿Qué es lo que pasa con las personas con poder? Empiezan a olvidarse de que son seres débiles, macabros, miserables. Porque todos tenemos nuestra sombra, nuestro cuarto oscuro, nuestro esqueleto. ¿Y qué pasaba con estas personas de la iglesia? Tanto querían aumentar su luz, que mientras más aumentas tu luz, también aumenta más tu sombra. Ya lo hemos conversado. Entonces también no culpemos a las personas por su definición religiosa o por su celibato. Es porque también tanto tratan de ser moralmente perfectos y se creen esa cosa que la gente los alaba y le dice que son tan buenos y tan geniales, que se empiezan a olvidar ellos mismos de toda la podredumbre que tiene detrás, porque son humanos, todos somos corruptos. Entonces, ¿qué nos enseñaba Nietzsche? Nietzsche decía de que el superhombre, o el superhumano, porque él venía de una dinámica distinta, era el que era capaz de reírse de sí mismo. Era un niño en el fondo. Tienes que estar siempre riéndote de ti mismo, no creerte tu personaje. Porque en el minuto que esa persona se creyó su personaje, se creía irresistible realmente. Y no se daba cuenta que era un tipo más bajo y con una serie de características que realmente no era sexualmente atractivo. Si se hubiese bajado un poco de su podio y se hubiese reído más de sí mismo, no habría roto esos límites. Entonces la gente con poder especialmente tiene que tener esa mentalidad de no creerse tan a pie de juntilla lo que ellos realmente proyectan hacia los otros. Que se den cuenta que realmente eso es una opereta, es realmente una comedia. Y eso creo que falta mucho, perder un poco el sentido de seriedad respecto a las personas cuando ellos detentan el poder. Mira, en cosas extremadamente simples. Con los años uno va teniendo más años, se espera que tiene un poco más de sabiduría. Dentro de las cosas simples que he aprendido es aprender a mirar a la gente de frente. Generalmente la gente que mira hacia arriba, que endiosa o que le da mucho poder o que le asigna mucho poder, llámese lo que sea, eclesiástico, en todas estas estructuras humanas que han sido muy jerarquizadas, muy piramidales, donde lo que se da principalmente es que el que está arriba mira hacia abajo a todo el resto y el que está abajo mira hacia arriba a los pocos que están hacia arriba y les dan, les entregan, les regalan la opción incluso a ser sometido porque lo dice un superior. Y eso pasa en todas las organizaciones extremadamente jerarquizadas. Las iglesias, el ejército, los estados, los poderes. Una de las gracias, relacionando, buscando, una de las gracias que tiene la democracia desde mi punto de vista, que nos permite mirarnos, o hacia allá debiésemos tender a mirarnos como iguales. Y me dice, pero si no estamos hablando de eso, no estamos hablando de política, estamos hablando de abuso. Cuando una persona tiene más poder que otro, por comillas, por naturaleza, va a tender a someter al otro de una u otra manera. Y lo que quiero decir, que también hay gente que se deja someter. Hay una especie de complicidad. No estoy diciendo que uno sea bueno y el otro sea víctima. Sí, pero a veces también hay una complicidad. Fíjate que el otro día estaba viendo un estudio, el 45% de las parejas en este país casados, que conviven como casados, el 45% se declara no feliz. Vamos a estudiar el tema, un tema interesante. Y una de las razones
por las cuales no se siente feliz es porque se siente sometido. Y no se separa o no conflictúa por necesidad económica, porque el otro tiene el poder, porque si no el otro va a tener más poder para entorpecerle o perjudicarle su vida. O sea, en definitiva, la pregunta clave que estabas haciendo tú, el abuso tiene que ver con el poder, absolutamente. Son casi sinónimos. ¿Y no será porque en algún momento nos relacionamos también y lo mezclamos con la productividad en la relación? ¿Ya? A ¿En la relación? En la relación, la productividad que se dio en el trabajo, ¿Ya? también en la relación yo me relaciono en la medida que tú me aportas, tú me dejas, tú me das, no todo material, pero entonces tengo una relación, ¿no es cierto?, entre comillas, de conveniencia, pero normalizada, ¿me entiendes? Sí, claro. No no, están por conveniencia que es feo, sino que prácticamente normalizada, y también en la amistad, y también en la pareja, y también en el nuevo amigo. ¿Te fijas que se da mucho que son amigos mientras trabajan y después ya nunca más son amigos? Sí, ¿no? En el fondo nunca fueron amigos. Pero Por conveniencia. Claro, quiero quitarle como esa conveniencia fea del... pero son relaciones que son Utilitaria. utilitarias, ¿no? Esa palabra me gusta más que conveniencia, gracias. Utilitarias, ¿no? Y que van transformando, que se despersonaliza el otro hasta que siempre va ejerciendo un cierto grado de poder que raya en lo abusivo, ¿no? Ahora, es buenísimo, porque efectivamente hay una cosa de quid pro quo que también hablamos un poco en este tipo de temas. ¿Hasta qué punto? Uy, lo que voy a decir es complejo, pero quiero que lo vean con altura de miras, porque hay temas que ya no se pueden hablar y que también quiero tocar un poco eso. ¿Hasta qué punto todas estas situaciones que hemos visto hay un grado de quid pro quo? Tú me das, yo te doy. ¿Hasta qué punto es una lectura errónea? ¿Hasta qué punto fue una transgresión? ¿Cómo mediamos eso desde el marco legal y el marco de las correctas actitudes de las personas en una ciudad, en una civilización? Eso no está tan fácil el día de hoy. No, No está para nada fácil. por Entonces, esto que estamos hablando del utilitarismo sí, y de todo, porque en todo, hasta que se transgrede, que ya es grave, porque lo estamos sacando del ámbito de lo sexual, del abuso sexual y de todo, pero que en el caso que tú pusiste del director de cine, del Harvey productor Weinstein, de claro. Weinstein, estaba clarísimo, ¿no? Porque cuando uno leía, eran un poco más descarnados los... era una versión exagerada, digamos. Claro. Pero hasta cierto punto, si él hubiese sido menos grotesco, quizás se da en otros contextos. Pero como muy bien decía Mauricio también, conectando estas dos cosas, ¿hasta qué punto alguien quiere ser amo y otro quiere ser esclavo? Un fenómeno que hablamos en la psicología de la conformidad. Sí, claro. ¿Hasta qué punto hay seguidores, hay personas que quieren ser seguidores, que se quieren definir como parte de un rebaño y que quieren experimentar esa relación de alguien que los dirige y les da poder también, o les dice lo que tiene que hacer y ellos conforman a esa persona? ¿Hasta qué punto nosotros le damos poder a las personas que después Eso es muy interesante. mal utilizan el poder? Eso es muy interesante. Un poco, ¿te acuerdas del Trick Armonte, el Pepito Pagadoble? ¿Te acuerdas lo que dijo al final de Contacto del tipo? ¿Sabes lo que dijo? Esto va a seguir funcionando porque siempre hay hueones. Eso dijo, disculpen que diga esa palabra. Pero en el fondo, si estas personas pueden ejercer el poder de esa manera, es porque hay personas que han permitido una red que normalice eso. ¿Hasta qué punto todos somos utilitarios, la mayoría? Bueno, es parte del funcionamiento social actual de que las personas traten de hacer una eficiencia de las relaciones. Si no, Bauman no habría hablado del amor líquido. Claro, lógico. O sea, está definiendo de que en el fondo vemos una especie de gasto-beneficio cuando me relaciono con alguien. No es un filia, no es un tema de una afinidad por sentido, porque eso no tiene utilidad y prácticamente a todos le damos utilidad en esta sociedad. Fíjate que volviendo a este asunto, relacionando la conversación de este 45% de parejas que se declaran infiel, una de las cosas que me llamó cuando me puse a estudiar es que la mayoría de esas, si no todas, sienten que dan más de lo que reciben. Es decir, hay una sensación en la relación de estafa. Es decir, yo doy esto, me sacrifico, me preocupo de, no sé, de 1000 cosas, o de plancharte, o de atenderte, o de quererte, o de mimarte y todo. Y lo que yo recibo a cambio
es nada o poco en comparación a lo que son mis expectativas con respecto a lo que yo doy. Y entonces cuando eso aparece, la persona siente que hay abuso, está abusando de mí.